Identity Management, al mundo de lo que es seguridad, fue con la aparición de Identity Management. En general hubo una relación bastante interesante. Las soluciones de Identity Management aparecieron como una herramienta válida para soportar las necesidades de governance dentro de la empresa, pero a su vez las herramientas de Identity Management necesitaban del governance para poder ser utilizadas de manera exitosa. Hoy a la mañana estuvimos hablando muchos temas de números, cifras, mi aporte muy humilde en este caso, pero el 70-80% de los proyectos que fracasaron y que fracasan de Identity Management no fracasaron en realidad por la tecnología, fracasaron justamente por no prestarle la suficiente atención a toda la parte de normas, políticas, governance, etc. Obviamente toda la historia de la seguridad informática estuvo de la mano de minimizar los riesgos. Cuánta solución se ha ofrecido en el mercado siempre en algún momento hablaba de la reducción de lo que es los riesgos. Y finalmente un poco lo que me trae hoy acá a charlar fue una palabrita también que hace un tiempo está dando vueltas en el mercado, que es compliance. Y de la mano de compliance, palabra que aparece por un montón de normas, estándares, Sarbanes-Oxley, lo que se les ocurra, HIPAA, etc. Aparecieron algunas de esas palabras que están ahí: monitoreo en tiempo real, correlación de eventos, alarmas, reporting. Y comenzaron a aparecer algunas herramientas y algunas siglas como Security Information Management, Security Information and Event Management, etc. Que en realidad hasta ahora las veníamos conociendo más que nada con el tema con el concepto de análisis de log o análisis de eventos. Ahora bien, ahora vamos a tratar de entender un poquito cuál es la complejidad de todo esto y cómo lo enganchamos con todo el tema de Identity Management. En general, cuando uno habla de un evento, lo que primero le viene a la cabeza es un poco el esquema. Un evento es algo en el cual interactúan usuarios, recursos. Es un concepto también bastante importante y que uno debería de a poco empezar a incorporar al concepto también de Identity Management. Cuando uno habla de identidad, hoy en día, no solo debería estar pensando en el usuario. Hoy en día el concepto de identidad es cualquier objeto que uno utiliza o representa dentro de su compañía. Cuando uno habla de eventos, también en general lo que tiene son... Esto porque hay una red que está dando señal por ahí. Cuando uno habla de eventos, el otro tema importante es las políticas asociadas a este evento. Ya sean políticas de Identity Management, ya sean políticas de seguridad. A uno le va a interesar ese evento en sí, le va a interesar analizar ese evento cuando en general esté transgrediendo o esté por fuera de una de las políticas, normas o estándares que tenemos dentro de la empresa. Ahora bien, vimos que uno de los componentes son los usuarios. En general, hoy en día estuvimos hablando mucho de este tema. Hoy en día el usuario se ve representado de alguna manera mediante sus identidades digitales o cuentas en N cantidad de sistemas. A su vez, en cada uno de sus sistemas, en realidad, ¿qué es la identidad? La identidad no es otra cosa que un conjunto de atributos. Este es un concepto también bastante importante que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de soluciones como las de Identity Management. ¿Por qué? Porque en general, una solución de Identity Management, ¿en qué se convierte? Se convierte en una meta solución, en un metadirectorio, muchas veces se habla, en el cual está la identidad digital del usuario, que está formada parte por N cantidad de atributos que fueron tomados de diversos sistemas. Y el otro concepto también que vimos por ahí que está dando vuelta es que cada una de estas identidades, hoy en día, para poder administrarla de una manera correcta, debería estar asociada a un rol, a un grupo, a un perfil. Ahora bien, como les decía antes, en realidad, si hablamos de eventos, si hablamos de identidades, no solo nos tenemos que preocupar de los usuarios, sino también de los recursos. Recursos que a su vez tienen sus propios atributos, atributos de ubicación, recursos que representan lugares físicos, assets, datos, servicios. Entonces, un poco lo que comentaba antes, dentro de lo que es una solución de Identity Management y más de lo que vamos a estar viendo acá de monitoreo de eventos, uno no solo se debería preocupar por el ciclo de vida del usuario en sí, sino que debería preocuparse también por el ciclo de vida del recurso. Hoy en día vamos a ver que muchas de las soluciones de Identity Management tienen asociado también herramientas de Resource Management. Hoy en día lo importante no es solo aprovisionar cuentas en los sistemas correctos, sino aprovisionar las herramientas correctas en las estaciones de trabajo, por ejemplo, de los usuarios para que puedan trabajar.
Yo me imagino que ya a esta altura un poco de lo que es la jornada se habrán dado cuenta cuál es la relación en realidad entre lo que es identidad y seguridad. Es bastante sencilla. Si uno puede identificar de qué está hablando, un servidor, una estación de trabajo, un grupo, una placa de red, lo que sea, entonces lo va a poder administrar. No sé, hacer automatización en tiempo real, balancear cargas, configurarlo, etc. Y en definitiva, si uno pudo identificarlo, si uno lo pudo administrar, en consecuencia lo va a poder asegurar. Si alguno de los dos primeros puntos se rompe esta cadena, todo lo que es seguridad se va a ver afectado notablemente. Ahora bien, volvemos. Tenemos los recursos. En general, si vamos a estar analizando eventos, también nos va a interesar cuál es la relación que existe entre los usuarios y los recursos que estamos analizando. Con lo cual, el concepto simple de evento, tomando recursos por un lado, usuarios por el otro, no es tan útil en realidad en este tipo de análisis. El otro punto importante es los riesgos puntuales que tienen los recursos en sí, las vulnerabilidades que pueden tener los servicios. ¿Cómo puedo yo incluir ese análisis de riesgos, de expuestos y de vulnerabilidades dentro de lo que es un análisis de evento en general? Algo que vamos a ver más adelante, pero en realidad hoy en día a mí no me interesa saber que, no sé, tal gusano está atacando a tal equipo. Lo que me va a interesar saber es que un equipo que es crítico, que tiene cierta información, que lo administra tal persona, está recibiendo un ataque, pero que ese equipo es vulnerable o no es vulnerable o está patchado. Ya hoy en día la información que uno necesita para analizar eventos es una información mucho más asociada o relacionada a lo que es el negocio que la tecnología en sí. Entonces, de ese simple gráfico que veíamos al principio de lo que es un evento, hoy en día analizar un evento no es solamente ver la interacción entre usuarios y recursos, sino ver cómo esos usuarios interactúan entre sí, con recursos, teniendo en cuenta las políticas, teniendo en cuenta cada una de las identidades que conforman la identidad digital del usuario, los recursos, los riesgos, las vulnerabilidades, etc. Entonces, un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, como les comentaba, era la primera parte de todo esto, es decir, cómo llevo yo las políticas y procesos de mi negocio a un mundo un poco más tecnológico para poder ordenar todo lo que son mis identidades, mi control de acceso, single sign-on, etc. Y un poco la idea ahora es ver cómo podemos administrar la otra mitad de todo esto, es decir, la parte más reactiva. Cuando todo este tipo de reglas, procesos o automatizaciones fallan, ¿cómo puedo controlar en tiempo real lo que está sucediendo? Y obviamente tiene que haber una integración muy fuerte entre todo esto. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy en día? Como les comentaba antes, hoy en día en las empresas tenemos multiplicidad de recursos los cuales tenemos que estar analizando. Cuando uno va a analizar eventos, no solo tiene que estar pensando en los eventos del servidor, en los eventos de la estación de trabajo. Hoy en día creo que por ahí en alguna de las charlas se mencionó, por ejemplo, hay una convergencia entre todo lo que es acceso físico y lógico, con lo cual muchas veces los usuarios, los clientes están interesados en saber, ok, fulano accedió a tal sistema, pero estaba físicamente ahí, quiere decir, pasó su tarjeta de proximidad por la puerta. Hay una convergencia entre distintos tipos de sistemas. Obviamente, todos esos sistemas tienen cada uno su propio esquema, su propio formato de log, con lo cual llevar todo eso a un entendimiento común es bastante complejo. El otro desafío que teníamos por ahí, como les comentaba, era el tema de decir, ok, yo necesito inyectar información de negocio en esos eventos. Ya hoy en día, si un manager, ya sea de seguridad, de sistemas, etc., tiene que analizar un evento, tiene que analizar un reporte, tiene que tomar una decisión rápida, no le va a servir recibir el evento, por ejemplo, en este formato. Como decíamos antes, lo que le va a servir es entender qué servidor es, quién está afectado, quién lo administra, etcétera, etcétera. Información más cercana a lo que es el negocio. ¿Cuánto tiempo, cuántos dólares, no sé, tiene de pérdida por cada minuto que está parado ese servicio? El otro gran desafío también importante, hoy en día tenemos múltiples sistemas, como decíamos antes, generando sus logs, cada uno en tiempo real, cada uno con su formato. Entonces, hoy a la mañana alguien daba el ejemplo de cuando un auditor te pregunta, decime a cuántos sistemas accede tal persona. La otra gran pregunta que siempre nos trae muchos problemas es cuando nos dicen, bueno, decime en los últimos 3 días qué es lo que hizo tal usuario. Entonces uno tiene que salir corriendo a analizar logs en distintos formatos, en distintos soportes, etcétera, para tratar de alguna manera
con consultas generalmente gigantes de SQL, obtener esa información. Es decir, cómo uno encuentra ese dato en todo ese mar de información. Que un poquito más adelante vamos a ver que es lo que está más o menos asociado al concepto de correlación de eventos. El otro gran desafío que tenemos hoy en día es, bueno, ok, detectamos el evento, pero hoy en día no basta solamente con detectar el evento, en general, a lo sumo una alerta de mail, sino de alguna manera tenemos que tener una infraestructura, una solución, como lo quieran llamar, que me permita hacer el seguimiento de todo el evento. Es decir, desde el momento que lo detecté, poder hacer todo el seguimiento, el workflow, si lo quieren llamar así, de quién lo analizó, cómo lo analizó, a qué conclusión se llevó, si se remedió, etc. Otro tema también muy importante hoy en día, sobre todo relacionado a temas de compliance, es vamos a recibir peticiones de cualquier tipo de informe, un poco lo que decíamos antes, entender qué hizo un usuario, por qué lo hizo, con lo cual cuando ustedes analicen herramientas de Security Information Management, de análisis de log, un punto muy importante es cuán flexibles sean desde el punto de vista de lo que es reporting. Otro tema interesante que sucede hoy en día, muchas veces dentro de las empresas tenemos, no sé, por ejemplo soluciones de IDS, que están monitoreando continuamente IDS, IPS, ataques o intentos de ataques a través de nuestra red. Muchas veces lo que sucede es que las herramientas de IDS no tienen visibilidad concreta en realidad del equipo de destino donde están atacando. Saben que está pasando algún tipo de ataque, de firma de ataque por el cable, digamos, pero no saben efectivamente si el sistema va a ser vulnerable o no. Uno de los desafíos que tenemos hoy en día con estas herramientas de análisis de evento es poder eliminar o minimizar, en realidad eliminar, en general nunca vamos a poder, esos falsos positivos que me pueden generar estas herramientas de análisis. ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, pudiendo cruzar información de los IDS con los escáneres de vulnerabilidades que uno tenga dentro de la empresa y poder definir verdaderamente si ese ataque o si ese evento que representa un ataque es válido o no. Entonces un poco llegamos al concepto de lo que es SIEM, Security Information Management, que de la misma manera que Identity Management en su momento fue asociado a un solo concepto al inicio, en este caso es el concepto de recolección de logs, la realidad es que cuando uno piensa en una herramienta de control de eventos completa, está pensando en recolección de logs, pero está pensando en temas muy importantes como análisis en tiempo real. Hoy en día, digamos, antes que hacía uno, tomaba los eventos, los enviaba a un file system, los enviaba a una base de datos, y cuando venía la auditoría trataba de alguna manera responder a las preguntas. Hoy en día muchas de las normas lo que me exigen es tener análisis en tiempo real. Tengo que enterarme de lo que está pasando en el momento que está pasando. Otros temas asociados, como veíamos antes, el manejo de workflow, el tema de correlación. Antes, en general, lo que uno buscaba eran patrones un poco más sencillos. No sé, mostrame cuando un usuario tuvo tantos intentos fallidos de acceso a una plataforma. Hoy en día la complejidad de nuestras estructuras hace que esa correlación tenga que ser a través de múltiples sistemas. Uno ya está orientado más a lo que es correlación mucho más compleja. Y bueno, como veíamos antes, manejo de vulnerabilidades, manejo de incidentes, reporting, etc. Entonces, bueno, cuando uno habla en realidad de administración en tiempo real de eventos, acá un poco la idea es, voy a empezar a matchar los slides que estamos viendo con alguna solución de administración de eventos. La idea es que hoy en día las soluciones tienen que estar preparadas para manejar cierta complejidad en los eventos. Pero también lo más importante es que hoy en día existe tanta diversidad de recursos que uno tiene que monitorear que lo más importante a analizar cuando uno ve este tipo de soluciones es que sean lo suficientemente flexibles para permitirme desarrollar o armar mis propios colectores. Hoy en día no tiene mucho sentido seleccionar, por ejemplo, una herramienta de administración o análisis de evento, la cual esté atada a los colectores, los drivers, los agentes o como lo llame el proveedor, y que sean generados netamente por el proveedor, sea IBM, sea Novell, sea Microsoft, el que sea. Hoy en día, si uno selecciona este tipo de herramientas, lo primero que se tiene que fijar es que permitan alguna infraestructura de desarrollo de sus propios colectores. Porque la realidad que tiene cada cliente en cada empresa es muy distinta. Ningún vendor va a poder estar a la par de ustedes desarrollando exactamente todos los colectores para todas las aplicaciones custom que ustedes tengan, etc. Entonces, en general, cuando uno habla de correlación en tiempo real, lo que se asocia muy rápidamente es
correlación en memoria, como les decía antes, hoy en día tal vez lo que es correlación en base de datos ya está un poco sacado de lo que es el foco. Hoy en día no decide tomar la información, enviarla a una base de datos y después analizarla. Generalmente, hoy lo que se buscan son estructuras basadas en paths de comunicaciones, en las cuales se recolecta la información, se publica en esos paths y ahí el resto de los componentes la van consultando. Como componentes entendemos el panel de control que va a mostrar los eventos, el motor de correlación, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de visualización en tiempo real, uno lo que tiene que tener la posibilidad es de poder estar monitoreando los eventos en el momento que están sucediendo. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es el típico panel de control que se puede utilizar en un SOC, en un Security Operation Center, que si me permiten, yo por ejemplo lo tengo montado acá atrás. Como les decía antes, la idea con este tipo de soluciones es que uno pueda estar monitoreando lo que está sucediendo en la empresa en tiempo real. Y lo interesante de este tipo de soluciones es que se tienen que abstraer de lo que es la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no tienen que ser herramientas que estén monitoreando qué pasa en el Windows, qué pasa en el Network, qué pasa en la S400. Son herramientas que tienen que estar recibiendo información y procesando información por el valor mismo de la información. No le tienen que estar importando si un evento se generó en una plataforma o en otra. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes, yo tengo que tener la capacidad, por ejemplo, de decir, bueno, ok, quiero ver todos los eventos, no sé, que se generaron en Londres. Entonces, que el valor de la información media de dónde es el evento, sin importarme, por ejemplo, si fue originado en un firewall, en un sistema operativo, etc. El otro punto importante que les mencionaba antes es, son herramientas que tienen que estar preparadas para manejar cierta complejidad en lo que se respecta a la administración. En general, uno va a tener múltiples recursos o múltiples fuentes de datos generando información, con lo cual uno tiene que poder tener una visibilidad rápida de quién está generando la información, qué sistema está levantado, cuál no, etc. Vamos a después entrar en detalle en algunas de estas cosas. Pero la idea es que como veíamos acá, uno pueda tener visibilidad de lo que está sucediendo en la empresa en tiempo real. Por ahí van a ir viendo que algunos de esos grafiquitos están moviendo, como en este momento estoy simulando información de distintas fuentes. Y que si uno tiene dudas, por ejemplo, no sé, quiero saber quién está tratando de escanear mi red, rápidamente uno se puede parar acá y ver todos aquellos equipos que están escaneando mi red, y no solo verlos desde el punto de vista del, no sé, de los registros en sí, que uno puede decir, ok, quiero entender un poco cómo nació todo esto y poder ver, no sé, de manera gráfica dónde se originaron los paquetes, cómo se fueron proliferando. Esto tal vez es un ejemplo muy gráfico de cuando uno quiere ver cómo un gusano está pasando por la red de uno. Y un poco, siguiendo con los slides que teníamos antes, el otro concepto también importante es que uno pueda de alguna manera analizar tendencias, analizar patrones de comportamiento dentro de la empresa que me permitan un poco adelantarme o ser proactivos con respecto a lo que es el análisis de eventos. Por ejemplo, en este caso lo que uno podría hacer es tomar cierta cantidad de los eventos que me interesan y empezar a analizar tendencias. En base a esto, la muestra no fue muy divertida. ¿Alguna otra? ¿Más significativa? Bueno. Y uno poder empezar a navegar a través de los datos y empezar a entender qué es lo que está sucediendo, de dónde están recibiendo los ataques o los eventos, etc. El otro concepto importante es que si hoy en día uno habla de análisis de evento, uno tiende siempre a dar el ejemplo de lo que son los ataques, pero hoy en día cuando uno analiza eventos tendría que poder analizar cualquier tipo de evento dentro de la empresa, sea de seguridad o no sea de seguridad. Bien, y el otro concepto importante es, como decíamos antes, vamos a tener múltiples fuentes de datos. Entonces, lo más importante al principio de este análisis es que este tipo de soluciones me permitan normalizar la información. Es decir, sin importar cuál es la fuente de donde se generó el evento, que me lo lleve a un estándar, que me lo lleve a un patrón común de eventos, de manera que yo después pueda analizarlo de manera
mucho más sencilla. El otro tema importante, como les comentaba antes, es el tema de poder inyectar información del negocio orientada, por ejemplo, a detectar falsos positivos. Asociados al concepto de información del negocio tenemos ideas como la taxonomía. En general, cada vendor va a manejar su clasificación de eventos de manera particular. Para un vendor, no sé, un evento se puede clasificar como assert denial, para otro va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o lo que sea. El tema es que cuando uno analiza los eventos, tendría que poder independizarse de ese tipo de análisis de cada uno de los eventos. Es decir, yo quiero ver, no sé, todos los eventos de login fallidos que pasaron en mi plataforma, y no me interesa si Noble lo llama de una manera, si Cisco lo maneja de otra, etc. Entonces, el primer concepto interesante es poder manejar taxonomía. Que este tipo de herramientas, cuando procesan la información, agreguen niveles de taxonomía que ya digan, ok, todos estos eventos son de login, todos estos eventos son de servidores, etc. El otro concepto importante, lo que decía antes, información del negocio y de los activos. Hoy en día, a mí me va a interesar cuando analizo un evento, saber qué es ese recurso, en dónde está, quién es el administrador, qué hardware tiene, qué sistema operativo tiene, etc. Para poder tomar decisiones rápidas. Como les decía antes, también entender si es vulnerable o no ese equipo. Un poco lo que les comentaba antes, la idea es poder de alguna manera hacer una integración entre lo que son las vulnerabilidades que uno tiene en la red contra los ataques y eventualmente poder analizar solamente aquellos ataques que son verdaderamente o serían verdaderamente efectivos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en un caso de evolución, un pasito a un nivel más alto, no solo entender si un equipo es vulnerable, si está siendo atacado, sino también si es un recurso verdaderamente importante. No es lo mismo que detecte un ataque hacia un servidor y ese servidor sea el servidor de MP3 que está ahí en la gerencia de sistemas, o que estén atacando en realidad el sistema de recursos humanos donde están todos los sueldos. Bien, un poco lo que les comentaba recién. En realidad, uno puede inyectar información del negocio en el momento de análisis de los eventos. Por ejemplo, el caso que veníamos anteriormente, se fijan, los primeros campos que estamos viendo acá son que el evento surgió en Londres, que surgió en tal edificio, que fue un tipo de evento de hacer relacionado a un manejo de políticas, en un siguiente nivel de taxonomía, un tema de autorización, fue una sesión de red, un permit. Entonces, toda esa información en realidad nunca vino en el evento tal cual se generó en el recurso en sí, sino que este tipo de herramientas lo inyectaron en el momento de procesamiento para que después uno pueda hacer el análisis de la manera más cercana al negocio posible. Y sí, después empezar a ver obviamente la información puntual de lo que fue el evento. Sí. Poder ver la información puntual de qué puerto fue afectado, qué protocolo, etc. Bien, estamos hablando también del tema de información de asset o información asociada al negocio. Uno tendría que rápidamente poder analizar qué tipo de recurso está siendo afectado por un evento. Por ejemplo, si uno selecciona algunos eventos, tendría que tener la capacidad de poder decir, bueno, ok, mostrame, no sé, las vulnerabilidades asociadas a los recursos que están en este evento. Entonces uno rápidamente podría ver, ok, bueno, estoy viendo tal evento, pero en realidad este equipo es vulnerable, no es vulnerable, etc. O mejor aún, uno tendría que poder decir, ok, no sé, mostrame la información, como le decíamos antes, de asset, de inventario, de esos datos, para entender verdaderamente cuál es la criticidad de ese equipo, dónde está físicamente, qué software, qué hardware, etc. Vamos a ver que después estos son conceptos muy importantes cuando hablemos de lo que es el manejo y la administración de los eventos, la administración de incidentes, porque lo ideal es que cuando una persona recibe dentro de su workflow una tarea puntual, ok, mira, detecté después de una correlación tal evento que me parece sospechoso, lo ideal es que la persona reciba toda la información asociada a ese evento, qué recursos son los afectados, qué vulnerabilidades tiene, etcétera, para que se concentre en realidad en el evento en sí y no en la recolección de información. Entonces, bueno, un poco llegado a este punto en el cual uno ya pudo manejar taxonomía, ya pudo normalizar eventos, pudo llevarlos a un formato común, lo que queda ahora es
verdaderamente poder empezar a analizar los eventos, poder encontrar, como decía antes, esa aguja en ese pajar, digamos, de información. En general, al principio se hablaba de correlación a algo similar a esto, es decir, buscar ciertos patrones relativamente simples de eventos, no sé, que haya sido un login fallido y de tal dirección IP. Después eso fue evolucionando hacia conceptos un poquito más complejos, en los cuales decían, bueno, que hayan sido X cantidad de eventos en un tiempo determinado. Hoy en día, cuando uno habla de correlación, habla más que nada de lo que es correlación avanzada. ¿Y qué es correlación avanzada? Reglas que estén compuestas de otras reglas compuestas de otras reglas que son válidas o no son válidas dependiendo si un subset de esas reglas se ejecutan. Reglas secuenciales, si yo quiero entender o analizar comportamiento, tal vez que una secuencia de eventos se dé de una manera determinada va a hacer que sea o no un patrón válido. Y un concepto bastante nuevo que hay en el mercado, que es el tema de correlación contra listas dinámicas. La idea es que estas herramientas de análisis de eventos no solo permitan analizar lo que está sucediendo, sino también que autogeneren información para los eventos siguientes, es decir, de alguna manera aprendan en base a los eventos que van analizando, y esos eventos obviamente sean almacenados o asignados en listas dinámicas de información que me permitan analizar los eventos siguientes. El otro tema importante que les comentaba es, ok, uno ya detectó el evento, tiene correlacionado, sabe que algo mal está pasando, de alguna manera tiene que poder hacer el seguimiento de ese evento. Y ese seguimiento puede estar asociado a varios conceptos. Uno tranquilamente podría definir, ok, cuando detectás cierto tipo de grupo de eventos, lo que te pido es que, no sé, se genere un incidente. Un incidente tranquilamente podría ser, no sé, un grupo de eventos en el cual esos eventos se los asigna a la persona. Como les comentaba antes, sería importante que cuando se crea ese incidente tenga asociado todo lo que es información de asset, de vulnerabilidades, etc. Y ese simple evento se la pueda asignar a algún operador para que tome alguna decisión al respecto. O lo que podría ser uno es algo un poquito más dinámico, es decir, ok, detecté un patrón en base a la correlación, creo un incidente y ese incidente, no sé, a su vez lo meto en una cola de un workflow para que N personas o N actividades inclusive automáticas analicen, documenten qué sucedió con el evento, cómo se solucionó y me quede de alguna manera como una base de documentación. Un punto importante cuando uno habla de correlación, en realidad correlación es solamente la detección de patrones, es decir, bueno, que detecté que algo está sucediendo, pero la idea es que después la correlación uno la asocia a distintas tareas. Uno puede decir, ok, cuando se detecta tal patrón, lo que haces es me disparas un workflow para que alguien lo analice. Cuando detectás tal otro patrón, generar un mail y avisarle a tal persona, o levantar un ticket en Remedy, por ejemplo. La correlación en sí no involucra ningún tipo de solución o ningún tipo de acción, es solamente el análisis del comportamiento. Después uno debería poder asociar a las reglas de correlación N cantidad de acciones. Por ejemplo, no sé, acá tengo algunas reglas de correlación que armé en algún momento para evaluar algunos puntos de lo que es la norma PCI, que por ahí lo han mencionado. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando se detecta esta regla de correlación, la verdad ni recuerdo qué hacía ahora, creo que estaba analizando una base de datos, lo que hace es, por un lado va a enviar una alerta de violación, por otro lado va a crear un incidente que lo va a meter en un workflow, y la idea es que uno tiene que tener la capacidad de asociar la cantidad de acciones que uno quiera a esa regla de correlación. Lo que veíamos un poquito antes, workflow, manejo de incidentes. El otro tema importante, como les decía, es ok, uno ya tiene la información, la analizó, hizo todos los procesos necesarios, seguramente esa información terminó en definitiva en una base de datos como backup. La idea es que uno después pueda generar todos aquellos informes necesarios para poder demostrar que uno está controlando. El problema hoy en día con compliance, no solo con el concepto de compliance, es que no solo me exigen estar controlando temas de seguridad, sino que lo pueda demostrar. Entonces, el tema de reporting, que a veces parece trivial en todas estas cuestiones de seguridad, hoy en día se convierte en un punto clave, porque uno puede estar poniendo la mejor tecnología, controlando todo, que si no lo puede demostrar, después seguramente la auditoría uno no la va a pasar.
Entonces, como resumen de este tipo de arquitecturas, cuando analicen o busquen herramientas de lo que es Identity Management, generalmente tendrían que estar manejándose con una arquitectura lógica que tenga mínimamente estos componentes. Un motor de correlación o N motores de correlaciones, un panel de control que esté mostrando en tiempo real qué está sucediendo, un repositorio, obviamente una base de datos donde todo queda almacenado para análisis histórico, algún tipo de módulo que me permita hacer el seguimiento de esos eventos, y tal vez el punto más importante hoy en día, como les decía, es buscar arquitecturas que estén basadas en base de información más que en base de datos, porque es lo que le va a garantizar de acercarse lo más posible al concepto de información en tiempo real. Y el otro punto muy importante que están, o los puntos que están acá en esta flecha, es tienen que ser herramientas que le permitan jugar con información del negocio. Si no, hoy en día lo que van a tener es una base de datos llena de eventos técnicos. Cuando los tengan que analizar o cuando tengan que hacer reporting, van a tardar mucho tiempo en poder hacerlo. Ahora bien, en general, todas estas cosas que vimos hasta ahora hoy en día en el mercado están disponibles en diversas herramientas. Ahí vimos fragmentos de algunas. Pero ¿hacia qué tendría que estar migrando hoy en día este tipo de soluciones? Justamente lo que tiene que estar migrando cada día más es una integración muy fuerte con las herramientas de Identity Management. Supongamos el caso en el cual, no sé, nosotros tenemos definido un proceso para controlar el acceso a cierta información, tenemos que identificar cuál es la información sensitiva para poder monitorearla, supongamos que definimos grupos de accesos asociados a esa información, y la idea es que hoy en día, o en realidad en un futuro, las soluciones de control de eventos, análisis de eventos, me permitan detectar esas correlaciones que decíamos antes, pero mucho más asociadas al concepto de identidad. Es decir, bueno, ok, detecté que cierta identidad, en este caso un usuario, interactuó de cierta manera con un objeto de datos en este caso, y que automáticamente me traiga quién es esta persona, cuáles son los eventos que detecté como raros, que me permita interactuar con mis herramientas de manejo de eventos, por ejemplo, en este caso, enviándole un correo o deshabilitando la cuenta. Pero en realidad, si yo quiero verdaderamente entender si estuvo bien, si fue correcto el acceso o no, yo debo entender cuáles son todas las identidades o cuáles son todas las cuentas que esta persona tiene. Un caso tal vez un poco más interesante, supongamos, como les comentaba antes, que uno quiere hacer un tipo de correlación no solo entre el acceso lógico, sino el acceso físico. Entonces uno podría decir, ok, yo defino ciertas reglas en las cuales si un usuario está logueando un equipo, primero debería estar físicamente en ese lugar. Entonces, de nuevo, uno podría detectar ese evento de interacción entre la identidad y el asset en este caso, y después lo interesante sería poder interactuar no solo con la identidad del usuario, sino con la identidad del dispositivo, como vemos en este caso, poder, no sé, deshabilitar el dispositivo, ver la información del dispositivo y hasta inclusive poder interactuar con la cámara física que está en ese lugar. Total, yo ya voy a tener la información de qué lugar es físicamente, de a qué hora sucedió, y hasta podría interactuar y decir, bueno, ok, y mostrarme verdaderamente qué sucedió en este momento. Esto en realidad que vimos ahora, esta última parte, no es un producto, o sea, no es que, o sea, lo que diga arriba es un producto que existe, en realidad estos son prototipos de a lo que se está yendo, inclusive fue tomado de distintos, lo tomé de distintos vendors, y tiene el mismo look and feel, pero es hacia donde está atendiendo todo lo que es el análisis de eventos. En definitiva, uno de lo que quiere tratar de soportar es una visión mucho más integrada y consistente de todo lo que está pasando a través de todos los dominios que tiene uno dentro de la empresa. Entonces, en general, un poco como cierre de todo esto y de algunas de las charlas que estuvimos viendo hasta ahora, hoy en día el estándar, por decirlo de alguna manera, el stack de seguridad orientado, pensado bajo el concepto de identidad, mínimamente tendría que tener en cuenta todos estos componentes que estamos viendo acá. Componentes de Identity Management, los cuales hablamos bastante, componentes de lo que es Access Management, todo el tema que estuvimos viendo ahora de lo que es el manejo de eventos, y como les comentaba antes, todo lo que es Resource Management debe ser parte de nuestra estructura o de nuestras políticas de seguridad. Y el punto menos tecnológico, pero no por eso menos importante, es todo el tema de governance. Yo siempre digo que cuando ustedes, cualquier proveedor, partner, vendor o lo que sea, les muestre un proyecto de Identity Management, el Gantt, la carta Gantt, el proyecto de Identity Management o de manejo de eventos, y no hay un track de tareas que sean tecnológicas y otro track de tareas exactamente igual de importantes desde el punto de vista de procesos, normas, políticas, como les decía antes, ese proyecto va a fracasar. Hoy en día estos no son proyectos tecnológicos, estos son proyectos de entender el negocio, de consultoría, y la herramienta en realidad
feature más, feature menos, terminan todos siendo relativamente parecidas. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Uno de los temas que saqué acá de la presentación para no entrar en detalles técnicos, el otro tips que uno tiene que tener en cuenta al analizar esto es la capacidad también de filtrar información en distintos puntos de la infraestructura. Un poco en ese mapa que uno veía por ahí que habían puesto. Cuando mencionábamos correlación, sí. Estamos hablando de un punto en el cual se puede procesar información que venga de redes, de un firewall, sí. de los controles, de la base de datos. Sí. Son millones de eventos que eventualmente podrían correlacionados significar eventos. Sí. Por otro lado, planteando la necesidad de, para aplicaciones, gastos de un cliente, sentarse a armar la estructura taxonómica para poder machear con la estructura de eventos de las obligaciones comerciales que el cliente ya tiene. En realidad, Como desafío no es un desafío menor. mira, este tipo de herramientas yo las he visto implementadas en clientes o en usuarios medianos, chicos. En general, ahí el desafío, si querés más que nada, es muchas veces un desafío más económico de la empresa, decir, bueno, que quiero adquirir las herramientas, pero en general no tienen el problema del armado de colectores o de drivers o de agentes, porque con los que más o menos vienen comercialmente todas las herramientas lo cubrís. Cuando haces una implementación grande, sucede lo que vos comentás. El tema de lo que es la cantidad de eventos, yo eso antes no lo puse en un slide, pero en general este tipo de herramientas tendrían que permitirte filtrar esos eventos. Cuando digo filtrar no es solamente decir, ok, no me interesa, lo tiro. En realidad es un concepto un poquito más inteligente. Uno podría decir, ok, a ver, yo acá, a este nivel, detecto un evento, es decir, apenas me lo envió el recurso, el asset o lo que sea, hago un primer análisis muy elemental que digo, ok, no sé, es un evento de login, me interesa, y ahí sí hago, si querés, todo lo que es la taxonomía, la correlación, etcétera, etcétera, etcétera. Los mando a procesar, o podría decir directamente, este evento no me interesa, descartarlo, o este evento agarrar y tal cual está, mandarlo a la base de datos. En realidad uno tiene que empezar a jugar con ese tipo de cosas, porque si envía, no sé, si prende un pix, le levanta absolutamente todos los faros y lo manda a correlacionar, por más hardware que tengan, en general eso va a terminar reventando. Esto yo lo he visto implementado en, bueno, lo puedo mencionar porque en realidad es público. El principal cliente de esta herramienta nuestro, por ejemplo de Sentinel, ahora pongamos el nombre, que es nuestra herramienta, es Microsoft. Toda la seguridad interna de Microsoft hoy en día se monitorea con lo que es a nivel core de Microsoft con esto. Estás hablando de miles y miles de eventos, correcto, porque por esa manera que recibe Microsoft están procesando con esto. Y acá a nivel local obviamente también tenemos algunas implementaciones muy grandes. El secreto de lo que es la correlación es obviamente dimensionar, entender bien lo que uno quiere hacer, dimensionar bien los equipos, por eso yo les decía que puede ser un equipo con correlaciones o N equipos en realidad. No necesariamente tienen que correlacionar, muchos clientes lo que dicen, ok, yo la correlación la uso para 2 o 3 casos puntuales, en realidad lo que me interesa es tener un repositorio de información y estar viendo, no sé, con un socket en tiempo real lo que está sucediendo, por lo cual el motor de correlación también es crítico. Hay otro que tiene implementado 5 motores de correlación. Es otro tema bastante importante también. Tienen que ser estructuras lo suficientemente ágiles para crecer. Hoy en día hay como 2 modelos. Uno que está basado en lo que es una appliance y otro que está basado en servidores. El problema que tengo con el modelo tal vez de appliance es que en una fase 0 puede ser muy fácil, ok, chupar la caja, salir funcionando, pero después el crecimiento de eso está bastante acotado y sobre todo muchas veces pasa por el lado de lo que es la base de datos. Muchas veces las soluciones de appliance tienen incluido una base de datos dentro de la misma caja. En general, lo primero que termina explotando en estas soluciones son las bases de datos, ¿no? Empiezan a juntar teras y teras de información. Pero digamos, estas son soluciones bastante, si bien es un poco nuevo es el concepto para nosotros, son soluciones que están en el mercado desde la década del 90, más o menos, en algunos casos más antiguos. Tienen bastante evolucionado. O sea, acá es como que vino más lenta la adopción. Recién ahora lo ves con lo que es SOX, lo que va a ser Basilea 2 y
alguna que otra norma, por ahí también el Banco Central que está dando vuelta y está empezando a empujar. Bueno, muchas gracias.